Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta final de la 13ª Olimpiada Financiera de Dufinet. Comienzo presentándoles a los miembros que conforman el jurado que determinará a los ganadores de este año. Don José Manuel Domínguez, director del proyecto Dufinet. Don Sergio Corral, director general de la Fundación Bancaria Unicaja. Don Juan Carlos López, responsable de sostenibilidad y relación con los stakeholders de CECA. Don Adolfo Gil, director de la sucursal del Banco de España en Málaga. Don Luis Alberto Rivas, decano de la Facultad de Ciencias del Seguro, Jurídica y de la Empresa de la Universidad Pontificia de Salamanca. Don José Antonio Jurado, vicedecano de Ordenación Académica, Estudiantes y Asuntos Económicos de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de la Universidad de Huelva. Doña Beatriz Rodríguez, vicedecana de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga. Don Raúl Mata, director de Secretariado de Empleabilidad y Emprendimiento del Alumnado de la Universidad de Jaén. Don Ignacio Contreras, profesor de la Universidad de Sevilla. Don Félix Infante, técnico del Departamento de Servicio de Empresas de la Confederación de Empresarios de Málaga, la CEM. Y doña Eva Pérez, directora de Área de Emprendedores de ProMálaga. Los alumnos finalistas este año son Candela Cara Peralta, del Colegio Internacional SEC Alborán de Ejido, Almería. Javier Carmona Enríquez, del IES Azahar de Sevilla. Rebeca Guerrero García, del IES Severo Ochoa de Granada. Ana Isabel Redondo Vicente, del IES Lucia de Medrano de Salamanca. Y Pablo Jerez, del IES Padre Manjón de Granada. El procedimiento de esta final será el siguiente. Cada uno contará con 10 minutos para defender su trabajo y responder las posibles preguntas que realice el jurado. El orden de intervención, que ha sido determinado previamente por sorteo, es: comenzará Rebeca Guerrero, del IES Severo Ochoa de Granada. En segundo lugar, actuará Pablo Sánchez, del IES Padre Manjón de Granada. La tercera será Candela Cara, del SEC Alborán. Cuarta, Ana Isabel Redondo, de Lucía de Medrano. Y quinto, Javier Carmona, del IES Azahar de Sevilla. Una vez presentadas las argumentaciones, el jurado dispondrá de unos 30 minutos para la deliberación, determinando primer, segundo y tercer premio y accessit si así lo considerase. Los criterios estipulados son la argumentación, que supone un 70% de la valoración, y la capacidad pedagógica, que supone otro 30%. Y ahora ya, sin más dilación, vamos a dar comienzo a esta final con la exposición de Rebeca. Rebeca, cuando quieras. Bueno, buenos días, mi nombre es Rebeca Guerrero y antes de comenzar con lo que va a ser exclusivamente mi presentación, por los años que llevo participando en este concurso y porque sé que una de las cosas que valoran es la capacidad pedagógica, me gustaría hacerle un pequeño homenaje a Amadora y lo voy a hacer a través de la música. También porque siento una fuerte conexión con Víctor, porque él era un melómano de la música y yo también. ¿Me acompañan? Bueno, ahora sí, vamos a empezar con lo que va a ser exclusivamente mi presentación. El enunciado nos dice que Amadora tiene, el patrimonio de Amadora consta de un depósito bancario de 30.000 euros y de una vivienda que tiene una hipoteca inmersa que su valor de mercado es de 200.000 euros y además para cancelar la deuda de la hipoteca inmersa habrá que abonar una cantidad de 150.000 euros. Entonces, una de las primeras preguntas que me planteé cuando empecé a realizar el informe fue que por los años que llevo participando sabemos que Víctor tiene familia. Entonces, la primera pregunta que me planteé fue: ¿tiene realmente sentido considerar que Víctor es el único heredero de Amadora? Pues vamos a comprobarlo. Para ello he hecho una estimación de la edad mínima que podría tener Víctor y bueno, en la Olimpiada Financiera de 2018 Víctor la empieza con 18 años y la termina con 23. En la Olimpiada Financiera de 2019, Víctor la empieza con 23 y la termina con 28.
Y en la Olimpiada Financiera del año pasado, Víctor la empieza con 29 y llegamos a la conclusión de que la edad mínima que podría tener Víctor sería de 59 años. Por tanto, no es un disparate pensar que el resto de la familia de Víctor podría haber fallecido por cualquier razón. Entonces, sí podría ser el único heredero de Amadora. Bien, a partir de ahora vamos a ver una serie de pictogramas, como pueden ver en la pantalla, que siempre van a tener el mismo significado. Como por ejemplo el primero, el certificado médico de defunción, que explicaré a continuación. La primera pregunta es qué trámites básicos debe llevar a cabo Víctor como heredero desde el punto de vista patrimonial. Y bueno, los dos primeros de los que voy a hablar, aunque no sean estrictamente patrimoniales, los he puesto aquí porque son necesarios para realizar los estrictamente patrimoniales. Bueno, el primero es el certificado médico de defunción, que lo realiza un médico colegiado y normalmente se suele encargar de ello en la empresa funeraria. El segundo es la inscripción de fallecimiento en el registro civil, de lo que también se suele encargar en la empresa funeraria. Tramitar la baja en la seguridad social, que esto en este caso no tiene mucho sentido en este caso concreto. Y bueno, se me ha olvidado decir antes que primero voy a explicar todos los casos posibles y después solamente los que tienen sentido para este caso concreto. El certificado de últimas voluntades, que ese pictograma lo vamos a ver con mucha frecuencia a lo largo de mi exposición. El certificado de seguro, esto en el caso de que Amadora tuviera alguna póliza en la que Víctor fuera el beneficiario, pero no es el caso. Obtener el testamento, de lo que también vamos a hablar con bastante frecuencia. La escritura pública de aceptación y adjudicación de la herencia, que de la que también hablaremos más tarde. Inscribir los bienes inmuebles en el registro de la propiedad, que aunque no es obligatorio, sí es bastante recomendable, sobre todo cuando hablemos de la hipoteca inversa. Esto en el caso de que hubiera algún tipo de vehículo, que no es el caso. Retirar el dinero del depósito bancario en el que suponemos que Amadora es la única titular. Tramitar una posible herencia digital en el caso de que Amadora tuviera algún perfil en redes sociales o algo por el estilo. Y en el caso de que la administración pública se dé cuenta de que el valor de lo que ha declarado Víctor no se corresponde con la realidad, pues Víctor tendría que hacer algún tipo de modificación. Bueno, de todos los casos que he considerado, solamente estos son los que tienen sentido para este caso concreto. Y se dividen en el depósito y en la vivienda. En primer lugar, el depósito bancario de 30.000 euros. Para Víctor retirar el dinero del depósito bancario, tendría que acreditarle de alguna forma al banco que efectivamente él es el heredero de Amadora. Y para ello tendrá que presentar, en primer lugar, el certificado de defunción, en segundo lugar, el registro de actos de última voluntad de Amadora y, en tercer lugar, una copia autorizada del último testamento. Y bueno, aquí pone IRPF porque en el caso de que Amadora tuviera que pagar su IRPF del año 2021, pues es muy posible que a Víctor no le dejen cerrar todas las cuentas hasta que se cierren todos los trámites. Bien, aquí pongo una vez satisfecha la deuda, de lo que hablaremos más tarde, pero bueno, Víctor para tener la vivienda, tendría que firmar las escrituras de la herencia ante notario, para lo que hace falta el testamento y el certificado médico de defunción, pagar el impuesto de sucesiones y donaciones, del que hablaremos después, inscribir la aceptación de la herencia en el registro de la propiedad, para lo que hace falta el impuesto de sucesiones y donaciones y la autorización del testamento, y pagar la plusvalía municipal, de la que también hablaremos después. Bueno, la pregunta 2 es qué impuestos pueden entrar en juego al liquidar una herencia y cómo afectarían a este caso concreto. Bueno, en esta infografía podemos ver los impuestos que van a entrar en juego y los voy a explicar a continuación en este mismo orden. En primer lugar, lo podemos ver rodeado en amarillo, el impuesto de sucesiones y donaciones, que se paga por el simple hecho de recibir una herencia, y en este caso la herencia es de la vivienda y del depósito bancario. ¿Quién paga el impuesto? Pues los herederos, es decir, solamente Víctor. ¿Dónde se presenta? Se presenta en la comunidad autónoma donde residía Amadora, que hemos supuesto que es Andalucía. Se presenta 6 meses después del fallecimiento y se presenta el modelo 650. Pero ¿sobre qué valor se nos va a calcular el impuesto? Pues se nos va a calcular sobre el valor neto de la herencia. Es decir, el valor de la herencia menos los gastos que nos suponen. Es decir, los 30.000 euros del depósito, los 200.000 euros, que es el valor de mercado de la vivienda, menos los gastos que nos suponen la hipoteca inversa. Y nos da un resultado de 80.000 euros. Pero esto no tiene por qué significar que lo tengamos que calcular sobre 80.000 euros.
ya que hay algunas reducciones, como por ejemplo esta, que es de carácter general, que se obtiene por la adquisición mortis causa de la vivienda habitual, es decir, por un fallecimiento de alguien, que es el caso. Eso suponiendo que Amadora ha fallecido en 2021, que suponemos que falleció en noviembre de este mismo año, porque fue cuando se subió el caso práctico. En el caso de que hubiera fallecido en 2022, pues se le aplicaría la nueva ley. La segunda, bueno, ya son deducciones autonómicas, suponiendo de nuevo que estamos en Andalucía, es por ser un pariente directo que vemos en el árbol genealógico que Víctor lo es. Y las otras deducciones pues no tienen mucho sentido en este caso concreto, porque nada en el enunciado nos dice que haya algún tipo de discapacidad, que haya algún tipo de empresa o explotaciones agrarias. Vale. Entonces, ¿qué es lo que tendrá que presentar Víctor para tramitar este impuesto? Pues en primer lugar, su documento nacional de identidad. Los documentos privados, si lo hubiera, que en este caso no lo hay, la copia del certificado de defunción, la copia del testamento y un documento que acredite que él es el heredero de Amadora, el seguro de vida de Amadora, que en este caso tampoco hay, y los documentos que justifiquen las deudas, cargas, etcétera, que en este caso serían los de la hipoteca inversa. El segundo impuesto del que vamos a hablar va a ser la plusvalía municipal, que se paga por el hecho de recibir una herencia, también por hacer una venta, pero no es el caso. Y también otro de los requisitos es que el valor de los terrenos de naturaleza urbana se haya incrementado. ¿Qué es el caso? ¿Por qué lo sabemos? ¿Qué es el caso? Pues lo sabemos porque en el caso práctico del año pasado nos decía que Amadora tenía una vivienda cuyo valor de mercado era de 160.000 euros y que su valor catastral era del 50%, es decir, de 80.000. Entonces, con una calculadora que nos proporciona la Junta de Andalucía y con una vivienda con un valor de mercado de 200.000 euros, hemos calculado que el valor catastral del piso hoy, y no de hace 30 años como en el caso anterior, sería de 108.759 euros. ¿Quién paga el impuesto? Pues otra vez Víctor. ¿Dónde se presenta? En la localidad del inmueble, ya que es un impuesto local. En este caso, pues suponemos que es Granada. Se presenta 6 meses después del fallecimiento, cuando es una herencia, no cuando es una venta. Y no hay un modelo concreto, pero nos podríamos meter en la página de granada.org y rellenar un formulario. ¿Sobre qué cantidad se nos puede aplicar el impuesto? Pues es bastante curioso porque en este impuesto hay dos formas de calcularla y nosotros cuando hemos calculado el valor, lo hemos hecho según el método objetivo. Entonces, según la calculadora que nos proporciona la Junta de Andalucía, de la que he hablado antes, con una vivienda de un valor de mercado de 200.000 euros, nos da que el valor catastral es de un 32% del valor. Es decir, que según el método objetivo, Víctor tendrá que pagar 4.698 euros. Bueno, el tercer impuesto del que vamos a hablar va a ser el IRPF. Y se paga, bueno, en primer lugar vamos a hablar del IRPF de Víctor. Y en primer lugar se paga por el hecho de rendimientos patrimoniales de carácter económico, es decir, que la vivienda y el depósito de la herencia le proporciona algún tipo de renta, como por ejemplo puede ser el alquiler de la vivienda o que el depósito le proporcione algún tipo de interés. ¿Se lo paga? Otra vez Víctor. Se presenta en la agencia tributaria, que como es nacional se puede presentar en cualquier lugar de España. Se presenta desde el 6 de abril al 30 de junio de este año. Y se presenta el modelo 100, que es el indicado para personas físicas. Vale, acabamos de hablar del sujeto del IRPF de Víctor. ¿Pero qué pasa con el IRPF de Amadora? Pues evidentemente lo tendría que pagar Amadora, pero como ha fallecido, pues lo tiene que pagar su heredero, es decir, Víctor. Bien, para hacerse cargo del IRPF de Amadora, los trámites que tendría que llevar sería, primero, no cerrar la cuenta de Amadora hasta terminar los trámites, como hemos mencionado cuando hemos hablado del depósito. Primero, comprobar si Amadora tenía obligación de declarar, que suponemos que sí, por la cantidad de ingresos que recibía, pero, no obstante, lo tendría que comprobar. Normalmente se declara desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, pero como ha fallecido, que como he mencionado antes, suponemos que es cualquier día de noviembre de 2021,
pues se declara desde el 1 de enero hasta el día que falleció. Y en el caso de que la declaración de la renta salga a devolver, Víctor tendría primero que solicitar que se le devolviera el dinero y después presentar el certificado médico de defunción de Amadora, un documento que acredite que él es el único heredero, el certificado de última voluntad y el testamento. En tercer lugar, vamos a hablar de la hipoteca inversa. Es decir, se nos pregunta si se podrá adjudicar la propiedad de la vivienda a Víctor y cuáles serían los trámites a realizar. En primer lugar, me gustaría recordar un par de cosas sobre la hipoteca inversa. La primera, que solamente se les da a personas mayores de 65 años, y la segunda, que tienen que ser propietarios de una vivienda, tal y como lo era Amadora. Entonces, el banco le proporciona a Amadora una cantidad vitalicia, es decir, para toda la vida, y Amadora sigue teniendo el derecho de propiedad de la vivienda y el derecho de usufructo, es decir, puede seguir viviendo en la vivienda hasta que fallezca. Entonces, Amadora siempre conserva la propiedad de la vivienda y, por tanto, su heredero, Víctor, sí podrá ser el propietario de la vivienda cuando fallezca, pero en cualquier caso tendrá que pagar la deuda de 150.000 euros. Entonces, las opciones que tiene Víctor, he puesto en verde las que yo veo más factibles y en rojo las que he descartado. Entonces, de las en verde me quedo con la primera. ¿Por qué? Que va a liquidar la deuda y va a quedarse con la casa. ¿Por qué pienso esto? Porque creo que Víctor sí tiene el patrimonio suficiente para pagar la deuda, 150.000 euros, porque es un inversor excelente y tiene conocimientos financieros, entonces pues administra súper bien su dinero, porque también acaba de recibir un depósito bancario de 30.000 y porque en el cálculo mínimo de la edad calculamos que se pudo comprar la casa con alrededor de 28 años. Por tanto, consideramos que ha tenido tiempo suficiente para acabar de comprar la casa. Entonces, no creo que rechace una oportunidad tan importante como esta, porque una vivienda, una casa en pleno centro de Granada, en una ciudad donde los alquileres están tan tensionados, por 150.000 euros con los conocimientos financieros que tiene, no creo que rechace la herencia ni obvie la vivienda. Entonces, y si no, en el caso de que no tenga el patrimonio suficiente, de que no tenga los 150.000 euros, es bastante posible hasta que se plantee pedir un préstamo. Y bueno, aunque aquí ya haya terminado mi intervención, terminada mi presentación hablando de hipotecas me parecía una manera un poco fría. Y entonces, pues, me parece conveniente seguir dedicándole el homenaje a Amadora, si ustedes me lo permiten. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca. ¿Desde los miembros del jurado quieren realizar alguna pregunta? Bueno, en primer lugar, felicitarte. Gracias. La verdad que la exposición ha sido brillante. Gracias. Y casi abrumadora, ¿no? En datos y en supuestos y en posibilidades y tal. Sí. Está todo bastante bien claro explicado. Yo te iba a preguntar una cosa que sale ahí, quizás no tienes por qué saberlo, pero bueno, lo he visto y me queda un poco con la curiosidad. Entre las opciones descartadas estaba la de renunciar a la herencia. Sí. ¿Qué crees tú que pasaría en ese supuesto con la vivienda y con la hipoteca inversa, con la deuda con el banco? Bueno, pues si en el caso de que Víctor decidiera renunciar a la herencia, pues el banco evidentemente se quedaría con la casa y Víctor perdería una vivienda de esas características en el centro de Granada, por lo que sería, al menos desde mi punto de vista, sería una gran pérdida, y más con los conocimientos que tiene Víctor sobre finanzas y con el gran inversor que es. Entonces no creo que renuncie a la vivienda. Muchas gracias, Rebeca. Bueno, ahora tiene el turno Pablo Sánchez, del IES Padre Manjón de Granada.
Bueno, buenos días. Soy Pablo Sánchez Jerez, alumno del Instituto Padre Manjón de Granada. Y bueno, para la realización del caso práctico, decidí presentar un asistente personal que ayudase a Víctor a resolver todas las dudas que le pudieran surgir a la hora de gestionar su herencia. Y bueno, pues hoy para la presentación del caso he decidido pues, usar el mismo asistente para que me ayude, y hoy lo he personificado en este robot que ven aquí, que se llama Edufi, y pues me va a ayudar a mí mismo, que me voy a poner en la situación de Víctor, a resolver todas las dudas que tengo. Y bueno, pues agradezco al jurado mi oportunidad de presentar la resolución del caso práctico hoy aquí, y espero que... Hola, soy Edufi, un robot diseñado para resolver todas tus dudas a la hora de gestionar una herencia. ¿En qué puedo ayudarte? Hola Edufi, ¿podrías comentar un poco sobre los trámites que tengo que realizar tras el fallecimiento de mi abuela? Para empezar, tienes que localizar el último testamento de Amadora. Para ello, tendrás que acudir al registro de actos de última voluntad y presentar el certificado de defunción y el modelo 790. Normalmente, la funeraria se encarga de conseguir el certificado de defunción. El modelo 790 puede descargarse por internet y pagarse en una entidad bancaria por 3,82 €. Una vez presentados los documentos, nos comunicarán en qué notaría se encuentra el último testamento válido de Amadora. Avísame cuando hayas conseguido el testamento. Toma, aquí tienes tu testamento. Voy a comentarte un poco las partes de una herencia. Una herencia se compone de 3 partes de igual tamaño. Sí, esto lo he visto yo en clase. Está el tercio de legítima, que se reparte a partes iguales entre los herederos forzosos de la causante, el tercio de mejora, que sirve para aumentar las cantidades de los que heredan los herederos forzosos, y por último el tercio de libre disposición, que el causante utiliza para repartir de la manera que quiera, sin tener que ser entre los herederos forzosos. Y entonces, ¿qué parte me toca heredar a mí? Si eres el único heredero de tu abuela Amadora, te corresponden las 3 partes, es decir, la totalidad de la herencia. El siguiente paso que hay que dar es acudir a una notaría con la copia del testamento y demostrar que, efectivamente, eres el único heredero, es decir, que no hay otros herederos forzosos que tengan prioridad sobre ti. Para esto tendrás que presentar tu libro de familia. Avísame cuando hayas acabado. Listo, ¿y ahora qué tengo que hacer? Para poder inscribir los bienes inmuebles heredados en el registro de la propiedad, al ser heredero único, solo te hará falta una escritura de aceptación y adjudicación de la herencia, que también tendrás que presentar en la Agencia Tributaria de Andalucía. De acuerdo, y mi abuela también tenía un depósito bancario de 30.000 €. ¿Qué tengo que hacer con él? Para ponerlo a tu nombre deberás presentar el impuesto de sucesiones y donaciones en la entidad financiera. Una vez que el depósito esté a tu nombre tienes 2 opciones: cancelarlo, pudiendo disponer así del dinero libremente, pero teniendo que pagar una penalización, que nunca sería superior a los intereses devengados, o mantenerlo, no pudiendo disponer del dinero, pero, cuando el plazo acabe, obteniendo los intereses correspondientes. Vale. ¿Y tú qué me recomiendas hacer? En la situación actual, con una inflación cerca de convertirse en galopante y gran incertidumbre, te recomiendo cancelar el depósito para poder invertirlo en algo más rentable, ya que los intereses actuales de las YPF son muy bajos y con el efecto de la inflación el tipo de interés real sale negativo. Vale, muchas gracias, Edufi. ¿Y ahora me podrías comentar un poco sobre los gastos que conlleva la herencia? Estos son los gastos que entran en juego a la hora de liquidar una herencia. ¿Sobre qué gasto quieres hablar? ¿Tienes alguna preferencia para empezar por algún gasto? La plusvalía, venga. ¿Plusvalías? Vale. Pues, Edufi, ¿me puedes comentar un poco sobre la plusvalía? Este es el nombre coloquial con el que se conoce al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Se trata de un impuesto municipal, que se paga en el municipio en donde se encuentre la vivienda heredada en un plazo de 6 meses, prorrogable por otros 6. Vale, ¿y cómo se calcula este impuesto? Para el cálculo de la plusvalía municipal utilizaremos el nuevo sistema establecido a partir de noviembre de 2021, según el cual se puede optar por 2 métodos, el de estimación directa o el objetivo. Dadas las características de tu herencia te conviene más hacerlo por el objetivo, para lo cual necesitas conocer los siguientes datos. El valor de mercado de la vivienda. En tu caso, 200.000 €. El valor catastral de la vivienda. Suele estar en torno al 50% del valor de mercado, es decir,
100.000 euros. El valor del suelo en el que se encuentra la vivienda suele ser el 50% del valor catastral, en tu caso, 50.000 euros. Sobre esta cantidad aplicamos el porcentaje correspondiente. Ya que Amadora tenía en propiedad esta casa desde hace más de 20 años, este sería del 45%, por lo que la base imponible del impuesto sería de 22.500 euros. Finalmente, aplicamos a la base imponible el tipo impositivo, que en Granada es del 30%, por lo que la cantidad total a pagar sería de 6.750 euros. Vale, muchas gracias. Ahora me podrás comentar un poco sobre la minuta de la notaría. A la hora de realizar una escritura de aceptación y adjudicación de la herencia, hay que pagar una tarifa a la notaría en la que se realiza el procedimiento. Todos los notarios de España tienen las mismas tarifas, aunque pueden hacer descuentos de hasta el 10%, y, en tu caso, la minuta puede estar sobre los 800 euros. Por la constitución de la nueva hipoteca, en caso de que se opte por esta vía para liquidar la hipoteca inversa, la tarifa ronda los 960 euros. Además, sería necesario tasarla, pagando unos gastos de unos 350 euros a la empresa tasadora. A la hora de cancelar registralmente la hipoteca inversa hay que pagar también al notario entre 400 y 500 euros. Vale, muchas gracias. Ahora coméntame un poco sobre qué tengo que pagarle al registro. A la hora de inmatricular a tu nombre los bienes heredados, el registro de la propiedad cobra unos 200 euros. Para constituir una nueva hipoteca de unos 160.000 euros, cantidad que necesitas para cancelar la hipoteca inversa, cobraría unos 480 euros. Y para dicha cancelación registral, unos 250 euros. Vale, y ya por último, coméntame un poco sobre el ISD. El impuesto de sucesiones y donaciones se gestiona según la normativa de la comunidad autónoma donde se encontraba la residencia habitual del fallecido, en tu caso, Andalucía. Para liquidarlo hay que presentar los modelos 660 y 650, que podrás conseguir en la Agencia Tributaria Andaluza. En estos modelos se detallan tanto el patrimonio del causante como la participación individual correspondiente a cada heredero. Avísame cuando hayas conseguido los modelos. Toma, aquí Diana. ¿Y ahora qué hay que hacer? Para liquidar el ISD hay que presentar los siguientes documentos en cualquiera de las gerencias provinciales de la Agencia Tributaria de Andalucía. Vale, listo. ¿Y ahora qué? En Andalucía existen distintas reducciones y bonificaciones para este impuesto según el grado de parentesco que se mantenga con el fallecido. En tu caso, al pertenecer al grupo 2, el de los nietos, existe una reducción de la base imponible de hasta 1 millón de euros. Si el patrimonio bruto no supera dicha cantidad, como es tu caso, no tendrás que pagar nada para liquidar el impuesto. Pero entonces, ¿no tengo que presentar este impuesto? Sigues teniendo que presentarlo, ya que este funciona como mecanismo de control. La base imponible de este impuesto es el valor del patrimonio que se hereda, denominado caudal hereditario. En tu caso se calcularía así: 200.000 euros del valor del piso más 30.000 euros del valor del depósito más 6.900 euros del valor del ajuar doméstico de Amadora, es decir, un total de 236.900 euros. La liquidación del impuesto se puede hacer en la Consejería de Hacienda o en entidades bancarias. Vale, muchas gracias, Edufi. Me quedan los gastos claros. Y por último, ¿me podrías comentar qué es eso de la hipoteca inversa? Una hipoteca inversa es un producto que ofrecen las entidades bancarias diseñado específicamente para gente de la tercera edad. Consiste en que la entidad bancaria se compromete al pago de una renta para la persona contratante por el mismo valor que el de su domicilio, sin perder el contratante la titularidad de este. Tú has heredado una hipoteca inversa, por lo que tienes las siguientes opciones: liquidarla con tu propio dinero, vender la vivienda para pagar la hipoteca, o pedir una nueva hipoteca. Coméntame un poco la primera opción. Si dispones del dinero necesario, en tu caso 150.000 euros, puedes hacerlo sin problema y sin apenas trámites. Pero, ¿y si no dispongo de ese dinero? En ese caso, tienes las otras dos opciones. A ver, háblame de la opción de venta. Esta opción supone renunciar a la propiedad de la vivienda de Amadora y, con el dinero obtenido, se liquidaría la hipoteca inversa. Al ser el precio de mercado 200.000 euros, te sobrarían 50.000 euros que podrías usar para la compra de otra vivienda que se ajuste más a tus necesidades. ¿Y si quiero quedarme con la vivienda?
Al igual que se pide una hipoteca para poder comprar una casa nueva, también puede pedirse para pagar la liquidación de una hipoteca inversa heredada. Si optas por esta opción, la nueva hipoteca tiene que ser como mínimo de 150.000 euros, ya que ese es el coste de la cancelación de la hipoteca inversa. Como las hipotecas tienen un límite del 80% del valor de tasación de la vivienda, la tuya podría ser como máximo de 160.000 euros, en base a su valor de mercado. Vale, gracias. Tengo que pensármelo, pero creo que la tercera opción es la que me viene mejor a mí. ¿Necesitas algo más? No, muchas gracias, Edufi, me queda todo claro. Bueno, pues esta ha sido la exposición de mi trabajo y por último, añadir que aunque ahora mismo para hoy haya adaptado el asistente personal al caso práctico de hoy, creo que sería bastante útil este concepto para hacer más accesible los trámites burocráticos y administrativos a la gente joven. Y pues nada, muchas gracias por su atención. Gracias, Pablo. ¿Alguna pregunta por parte del jurado? Quería preguntarte una cosilla, pero antes, evidentemente, darte la enhorabuena tanto por la exposición como por la innovación que ha hecho por crear este sitio virtual. Entonces, la pregunta que me ha surgido con muchos de los trabajos, ¿no? Pero seguro la va a responder bien, ¿no? En el caso de hipoteca inversa, la opción en que, digamos, no quiera renunciar a la herencia, tampoco quiero la casa porque no me interesa, ¿de acuerdo? Entonces, que ha barajado la opción de que, bueno, tengo que hacer la venta, pero si no quiero hacer la venta, es decir, si el banco se quedaría en este caso con la casa, pero no tengo que renunciar al fondo de la herencia, o cómo se dice, como la opción en que me quiera desentender por no vender la casa, ¿es viable o no? Que no quiera ni vender la casa, pero ni renunciar a la herencia. Exacto, yo no quiero hacer una renuncia a la herencia, pero me quiero desentender totalmente de la vivienda. Es decir, no quiero ni cancelar, ni rehipotecarme, ni siquiera hacer una venta. Es decir, puedo dejar, digamos, la casa en manos de la entidad financiera y que ella resuelva si la quiere, o no, tiene que ser parte activa por parte de su Víctor, ¿no? Bueno, normalmente los bancos no van a querer una vivienda en propiedad porque al final no es algo líquido. Pero supongo que al ser mayor el valor de la casa que el valor de la liquidación, Víctor podría dejársela al banco y que el banco se encargase de la venta de esta. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? A mí me quería preguntar el por qué han utilizado el chatbot. ¿Cómo te ha surgido esa idea de presentarlo así? Bueno, pues es que yo estaba pensando en cómo cómo empezar a hacer resolver el caso práctico y la verdad es que un día en Twitter me salió una noticia de un hombre que había usado esta aplicación para hacer su currículum y me pareció algo interesante, pero que no pensé en aplicarlo aquí y después, unos días después, dije, pues podría hacer algo parecido. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Ahora es el turno de Candela Cara, del Colegio Internacional SEC Alborán, de Ejido Almería. Amadora, la abuela de Víctor, ha fallecido. Él se encuentra perdido, ya que no sabe cómo llevar a cabo los trámites de la herencia. ¿Cómo gestionará su situación ahora? ¿Qué se supone que tiene que hacer? El proceso de adquisición de la herencia parece sencillo. Sin embargo, conlleva muchos más trámites de lo que parece. Implica el pago de varios impuestos, la adquisición de bastantes documentos y, sobre todo, tomar decisiones muy importantes. A continuación, debe llevar a través de todo el proceso que ha tenido que seguir Víctor, desde los trámites más sencillos hasta las medidas más fáciles de trabajo. Este es Víctor, junto a su abuela, Amadora, la cual ha fallecido hace poco. Él es su único heredero, por lo que ahora será el encargado de gestionar todos los trámites de la herencia. Herencia la cual está conformada por un importe de 30.000 euros y por una vivienda hipotecada cuyo valor son unos 20.000 euros aproximadamente. Para cancelar la hipoteca inversa de la misma, Víctor deberá pagarle al banco 150.000 euros. Para poder acceder a su herencia,
Víctor antes tendrá que realizar una serie de trámites para formalizar y avanzar el proceso. El primero de ellos es la obtención de certificado para el trámite de la decisión. El primer certificado que necesitará es el de defunción, que podrá obtener online o de forma presencial. El segundo es el certificado de última voluntad, el cual debe tener 15 días de desfallecimiento. Y por último, el certificado de contrato de seguro de cobertura de fallecimiento. Como le han pasado 15 días de desfallecimiento de su abuela, Víctor ya ha conseguido el certificado de última voluntad y se ha dado cuenta de que su abuela ha otorgado un testamento. Es por ello que ahora deberá pedir una copia autorizada en la notaría y tendrá que entregar el certificado de defunción y el certificado de contrato de seguro de cobertura de fallecimiento para la obtención del mismo. El siguiente trámite que tendrá que llevar a cabo Víctor es el inventario. Su objetivo consiste en determinar los derechos, bienes y deudas que ha dejado Amadora tras su fallecimiento. A la hora de realizar este paso, Víctor tendrá que tener en cuenta los bienes inmuebles de su abuela y los saldos bancarios de la misma. El siguiente paso es el de realizar el cuaderno particular. En este trámite ocurre algo curioso, y es que Víctor, como es el único heredero, no tendrá que realizar ningún cuaderno particular. Entonces, si no hay que hacer este trámite, ¿qué tendrá que hacer Víctor para recibir los bienes que ha heredado su abuela? Pues es muy fácil. Víctor simplemente se autoadjudicará los bienes de Amadora, que es, en este caso, la persona que ha fallecido. Hay una serie de impuestos que Víctor, como heredero, deberá pagarle al sector público. En su caso, al heredar tanto bienes inmuebles como dinero, tendrá que pagar el impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto sobre el incremento del valor de terreno de naturaleza urbana. Una vez se produce el fallecimiento de una persona programadora que tiene contratada una hipoteca inversa, es el banco quien adjudica el precio final a pagar por la vivienda. Ante toda esta situación, Víctor cuenta con dos opciones: decidir si acepta o no acepta la herencia. En el caso de que la acepte, además de obtener los derechos que deja atrás Amadora, también tiene que hacerse responsable de las deudas con las que contaba su abuela. Y ahí lo que tiene que decir acerca de la hipoteca inversa. Su primera alternativa es quedarse la casa y como consecuencia devolver todo el dinero prestado y sus correspondientes intereses. Su segunda opción es vender la casa para poder liquidar la deuda. Es importante que Víctor tenga en cuenta que el dinero que obtenga con la vivienda puede que sea menor al de la deuda a pagar. Y, finalmente, de acuerdo con el Banco de España, Víctor podría decidir no reembolsar la deuda vendida con su interés, por lo que Víctor podrá cobrar hasta donde alcancen los bienes de la vivienda. Y eso sería todo. Ahora Víctor solamente tiene que ponerse manos a la obra para seguir al pie de la letra todos estos trámites y asegurarse de que toma las decisiones adecuadas de acuerdo con sus intereses. Hemos visto el caso de Víctor, un joven que además de heredar los bienes de su abuela, también ha heredado sus deudas pendientes. En España hay muchísimos individuos como Víctor, personas que se encuentran ante la duda de si aceptar o renunciar a su herencia. 2021 ha sido el año después de 2007 con más renuncias a herencias en la historia de nuestro país. De acuerdo con el Consejo General del Notario, el porcentaje de renuncia a herencia ha aumentado un 25%, alcanzando las 56.667 operaciones. Los principales motivos de renuncia a la herencia suelen ser los costes e impuestos que hay que pagar, las deudas dejadas por el heredero y los conflictos familiares, aunque esta última causa se suele dar en menor medida. Y es que acceder a una herencia, aparte de deuda, impone muchísimos gastos. Como consecuencia de los altos cargos fiscales, caen en algunas comunidades autónomas. Esto explicaría por qué, por ejemplo, Asturias es la comunidad con más renuncia a herencia, presentando un elevadísimo porcentaje de un 24%.
Esto se debe a que el pago por el impuesto de sucesiones es el más elevado de toda España. Aunque, en contraste, vemos como en Andalucía, pese a estar prácticamente suprimido este impuesto, el porcentaje de renuncia es también bastante negativo, alrededor de un 21%. Y es que acceder a una herencia, el principal motivo de renuncia a una herencia sigue siendo las deudas que deja el heredero. El temor del beneficiario de la herencia a hacer frente al pasivo con su propio patrimonio explica el gran incremento que ha habido en la renuncia de herencia este último año. Conviene aquí hacer dos puntualizaciones. La primera es el incremento de la deuda de los caresantes, lo que es una situación que se creó por primera vez en el año 2007, tras la crisis, y que aún, lamentablemente, no hemos conseguido superar. Y más ahora, con las devastantes consecuencias que ha dejado la pandemia. La segunda es aceptar la herencia a beneficio del inventario, es decir, el heredero hace frente al pasivo de la herencia con los bienes que ha heredado y no con su propio patrimonio personal. Muchas veces no se conoce que hay más beneficios que pérdidas y se renuncia a un patrimonio que, si no acepta a nadie, acaba a manos del Estado, que siempre acepta la herencia a beneficio de inventario, sin que el pasivo le grave de ninguna forma. Y es que, en definitiva, si hay algo que puede ponerle fin al aumento de la tasa de renuncia a la herencia, es la educación financiera del ciudadano. Muchas veces tendemos a tomar la decisión más sencilla, la que menos trabajo conlleva, pero no por ello es la más adecuada. Si los españoles y españolas tuvieran cierto entendimiento acerca de algunos conocimientos financieros y por ende supieran las distintas oportunidades que se ofrecen para la adquisición de la herencia, tendrían la voluntad de poder barajar distintas opciones y por ende tomar la decisión más adecuada de acuerdo con su situación. La economía nos ofrece muchísimas más oportunidades de las que nos imaginamos. Tan solo tenemos que mostrar un poco de interés. Un pequeño esfuerzo en el mundo financiero y algunas decisiones bien tomadas pueden ser la llave que nos abran las puertas a un futuro próspero. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Candela. Desde el jurado me dicen que quieren hacer una pregunta, Juan Carlos. Sí, bueno, enhorabuena, Candela. Muchas gracias. Has comentado el tema de la posibilidad de renunciar a la herencia o aceptarla no a beneficio de inventario, que yo creo que es de las fórmulas más inteligentes de aceptar una herencia. Pero ¿cabría la posibilidad de aceptarla de manera parcial? Algunos de tus compañeros decían, no hemos aceptado, los suyos que no acepte la vivienda o que sí la acepte, pero ¿os habéis planteado esa opción de que pueda aceptar parcialmente la herencia? Podría aceptar el dinero que ha recibido por parte de su abuela y a lo mejor aplicar el beneficio de inventario a la vivienda, que le ocasiona la deuda en realidad. Podría ser una posibilidad. ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay nada más, Candela, muchísimas gracias. Continuamos con el siguiente alumno. Buenos días, mi nombre es Isabel Redondo Vicente, tengo 15 años y vengo del IES Lucía de Medrano, de Salamanca, Castilla y León. Voy a resolver el supuesto práctico que planteó Difinex para la 13ª Olimpiada Financiera. Dale al otro, sí, abajo. Primera pregunta. ¿Qué trámites básicos debe llevar a cabo Víctor como heredero desde el punto de vista patrimonial? Bueno, pues estos serán los pasos que ahora desarrollaremos más pausadamente. Pedir el certificado de función. El certificado de función se debe pedir ante el registro civil, donde se inscribió la defunción de Amadora. Se puede hacer telemáticamente, ya sea por correo postal o por teléfono o presencialmente. En Salamanca, el registro civil se encuentra en la Plaza de Colón número 8. Ahí tenemos unas imágenes y eso es
un ejemplo de un certificado de defunción. 15 días después de haber obtenido el certificado de defunción, deberá pedir el certificado de últimas voluntades y los contratos de seguros. Como el supuesto no menciona ningún contrato de seguro, obtenemos esta parte y nos centraremos en el certificado de últimas voluntades. También lo puede pedir de forma telemática. En este caso, obtendrá el certificado de 5 a 20 días después de haber hecho el trámite y deberá pagar la tasa 006 por valor de 3,86 euros a través de la pasarela de pago de la agencia tributaria. Si lo hace presencialmente, deberá ir a una gerencia territorial del Ministerio de Justicia, que en Salamanca se encuentra en la Plaza Concilio de Trento, número 35, planta baja. También deberá pagar la tasa 006 y lo podrá hacer en cualquier entidad financiera. El certificado de últimas voluntades tiene una validez de 3 meses y es un documento que muestra si Amadora otorgó testamento y ante qué notario lo hizo. Así que, una vez comprobado el testamento, debe solicitar al notario una copia autorizada del mismo. Este es un trámite que solo puede realizar Víctor porque es su heredero legal. Aquí tenemos una muestra de un testamento muy simple, pero los testamentos pueden variar mucho. Realizar el inventario de bienes y deudas. Este es un paso muy importante. Si Víctor no quiere que la herencia se convierta en un problema, solo la debe aceptar a beneficio de inventario y así evitará obtener deudas netas. En este caso no hay problema porque la herencia sí que sale a beneficio. Y por último, la liquidación y adjudicación de la herencia. Aquí tenemos el formulario que debe de llenar y deberá pagar los impuestos. El más importante es de sucesiones y donaciones. Este impuesto está cedido a las comunidades autónomas que, dependiendo de las situaciones, aplican una serie de reducciones y, por ejemplo, en mi caso, en Castilla y León, el impuesto de sucesiones y donaciones está bonificado al 99%, que es una de las medidas que aplicó nuestro presidente de la comunidad, Mañueco, hace un tiempo. Y por aquí tenemos un gráfico en el que podemos observar que Castilla y León es de los que menos pagos tiene que hacer con respecto a este impuesto. Tendrá 6 meses para pagar el impuesto, pero se puede prorrogar a 1 año, aunque Hacienda cobrará intereses por hacerlo. La segunda pregunta. ¿Qué impuestos pueden entrar en juego al liquidar una herencia? ¿Cómo afectarían al caso concreto que estamos analizando? Bueno, pues el primero es el impuesto de sucesiones y donaciones. Para saber lo que debe pagar, deberá calcular la masa hereditaria que coincide con la base imponible. La masa hereditaria es igual a 200.000 euros el valor de la vivienda, más 30.000 euros el depósito bancario, menos 150.000 euros, la deuda de la hipoteca inversa. En total serían 80.000 euros. Pero a estos 80.000 euros hay que aplicar unas reducciones. La primera es por ser su descendiente, que es una reducción de 60.000 euros. Y la segunda es una reducción de tipo variable que se calcula restando a 400.000 euros las reducciones hechas previamente, en este caso los 60.000 euros. En este momento la base liquidable es de 0 euros, así que Víctor puede olvidarse de este impuesto ya que no tiene que pagar absolutamente nada. El que sí tiene que pagar es la plusvalía municipal, que grava el incremento de valor de la vivienda fijado en el valor catastral de los ayuntamientos. Tendrá 6 meses para pagarlo, aunque también se puede prorrogar a 1 año. Y lo deberá pagar en el ayuntamiento del municipio en el que se encuentre la vivienda. En mi caso, Salamanca. El ayuntamiento de Salamanca se encuentra en la Plaza Mayor, aunque lo podrá pagar en cualquiera de las oficinas como la de Iscalpeira. Por último, en relación a la hipoteca inversa, ¿se podrá adjudicar la propiedad de la vivienda, Víctor? ¿Cuáles serían los trámites a realizar? Aquí tenemos una imagen que muestra lo que es una hipoteca inversa. En este caso, Amadora contrata una hipoteca inversa para que el banco le dé dinero por su casa. Y al fallecimiento, los herederos deben pagar al banco la deuda contraída si quieren obtener la vivienda. Tras la muerte de Amadora, el préstamo vence y debe ser pagado. Luego de recibir una notificación de pago por parte del prestamista, Víctor tendrá 30 días para vender, comprar o entregar la vivienda al prestamista. Este plazo se puede extender a 1 año, posiblemente si el prestamista lo deja, lo consiente, para que el heredero pueda
obtener financiamiento para comprar la vivienda o encontrar a alguien para vendérsela. Como Víctor quiere retener la vivienda, deberá pagar la deuda y nunca pagará, pagará el monto que sea menor entre el saldo total de la deuda y el 95% del valor de la vivienda. En este caso pagará los 150.000 euros que vale la deuda, porque el 95% del valor de la vivienda son 190.000 euros, una cantidad superior. Muchas gracias por tu atención. Hasta aquí mi presentación. Si tienen alguna duda, estaré encantada de resolvérsela. Y muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Buenos días, mi nombre es Javier Carmona y vengo de Lieja Saar, de Sevilla, aunque bueno, hoy estoy aquí para hablar de alguna historia de mi amigo Víctor. Resulta que, por desgracia, su abuela falleció hace unas semanas, pero por suerte se ha dado cuenta de que él es el único heredero. Pero Víctor tiene un gran problema, no sabe cómo gestionar todo el patrimonio de su abuela. El patrimonio de su abuela pues, está formado por un depósito bancario por un valor de 30.000 euros más sus correspondientes intereses. Su abuela también tenía una vivienda en propiedad, pero como toda su familia estaba bien asentada, pues tras su jubilación decidió formalizar con una entidad bancaria una hipoteca inversa. El valor de la vivienda es de 200.000 euros y para cancelar la hipoteca inversa, Víctor debe pagar 150.000 euros. Entonces Víctor me llamó el otro día, me dijo que me invitaba a cenar, que por cierto invitó él. A cambio yo le iba a informar sobre todos los trámites que tenía que realizar con la vivienda, si tenía que pagar algún tipo de impuesto y si Víctor podría adjudicarse directamente el depósito, la vivienda, etc. Lo primero que Víctor tiene que saber es que la hipoteca inversa es un préstamo bancario, como podéis ver ahí, que la entidad abona, en el que la entidad abona al cliente una cantidad de dinero mensualmente y a cambio ese cliente pone a disposición de la entidad bancaria la vivienda. Los herederos tienen derecho a percibir esa vivienda tras el fallecimiento, pero con una peculiaridad que es que tienen que pagar una penalización. Esa penalización pues estará en las condiciones del contrato. También Víctor tiene que saber que en los depósitos bancarios el cliente deja una cantidad de dinero a la entidad a cambio de unos intereses, pero no puede retirar ese dinero en un tiempo estipulado del contrato. En caso de fallecimiento, tiene que tener claro que los depósitos ni vencen ni se cancelan, por lo que tendría que esperar a la misma fecha en la que tenía que esperar su abuela. Le dejé unas cuantas de referencia a Víctor para que él pudiese ver más noticias sobre las hipotecas inversas y sobre los depósitos bancarios para que él se informase a la hora de tomar sus decisiones. Por otro lado, lo primero que tiene que hacer es llevar el certificado de defunción al registro civil y dar la baja de su abuela en la seguridad social, muy importante. También tiene que, en caso de su abuela haber otorgado testamento, pues tiene que conseguir el certificado de última voluntad. Aquí se nos abren dos grandes caminos. Víctor puede aceptar o no la herencia. Si la acepta, tiene que aceptarla en su totalidad. No puede aceptar, por ejemplo, el depósito y dejar la vivienda. Si Víctor no acepta, pues ni percibe el depósito, ni tiene ninguna responsabilidad sobre la vivienda con la hipoteca inversa, que pasaría a ser de la entidad que lo gestiona. Si Víctor acepta la herencia, pues tiene que liquidar unos impuestos, tiene que hacer unos trámites con respecto a la propiedad y también tendría que acudir al banco para realizar los trámites tanto con la hipoteca como con el depósito. Con respecto al depósito, Víctor tiene dos opciones. O espera su vencimiento y no tendría que pagar ninguna penalización, o también puede retirarlo, pero las penalizaciones económicas suelen ser grandes. Le he dejado unas noticias donde él puede informarse sobre el tema de la cancelación de los depósitos, aunque en el contrato de su abuela viene todo especificado con mucho detalle. Con respecto a la vivienda, pues Víctor tiene varias opciones. La primera, podría vender la vivienda con el importe que saque en la venta, pues podría hacer frente a los 150.000 euros que tiene que pagar por la cancelación. La vivienda tiene un valor de mercado de 200.000 euros, por lo que es raro que Víctor venda la vivienda por una cantidad inferior a esos 150.000 euros. En caso de hacerlo, bueno, pues puede recurrir al depósito o puede recurrir a sus ahorros. También, si él quiere conservar la vivienda, tiene que abonar sí o sí los 150.000 euros de cancelación.
Si él no dispone del dinero, que es muy probable, pues bueno, puede formalizar una hipoteca convencional por importes de esos 150.000 euros. Puede que el banco a él no le dé una hipoteca tan grande, por lo que podría retirar el depósito y ya no sería una hipoteca de 150.000 euros, que sería una hipoteca de aproximadamente unos 120.000. O en caso de que la entidad bancaria le acepte la hipoteca de 150.000 euros, una vez el depósito venza, pues él podría utilizar esa cantidad de dinero para ir quitándose cuotas de esa hipoteca convencional que él firmaría. También le dejan la referencia legislativa que regula los servicios bancarios, como la hipoteca inversa y el depósito. Por otro lado, con respecto a los impuestos, bueno, pues yo siempre he escuchado que Hacienda somos todos, y Víctor no va a ser aquí mejor que nadie, por lo que tiene que liquidar una serie de impuestos. Con respecto a la vivienda, él tiene que pagar la plusvalía municipal y además de la plusvalía municipal entraría en juego el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. En el caso concreto de Víctor, al ser él el único heredero, pues no tendría que pagar este impuesto ya que es solo una persona. En caso de haber más personas implicadas en la herencia, pues este impuesto podría entrar en juego. Por otro lado, con respecto al impuesto de sucesiones y donaciones, Víctor no lo conocía, por lo que le estuve explicando que era un impuesto progresivo que grava las adquisiciones patrimoniales de una persona tras el fallecimiento. Él entraría dentro de, como podéis ver ahí, dentro del grupo 3, por ser un descendiente de segundo y tercer grado, y en Andalucía, Amadora tenía la suerte de vivir en Andalucía, por lo que este impuesto ha cambiado a partir del 1 de enero de 2022 y se han producido una serie de reducciones alrededor de un 99%, por lo que en caso de que Víctor tuviese que pagar algo de este impuesto sería una cantidad muy baja. También le recomendé un asistente virtual que tiene la Junta de Andalucía, que es una web donde tú le vas diciendo las características de tu situación y tu impuesto y te va resolviendo tus dudas, y te puedes contactar también con expertos. Por otro lado, Víctor no entendía que si él aceptaba la herencia no podía quedarse directamente con el piso de su abuela, ya que él decía que el piso era de la propiedad de ella. Por lo que le estuve explicando que su abuela formalizó una hipoteca inversa y que eran las condiciones. En un principio ahí quedó la cosa, hasta que ayer por la noche Víctor me llamó y me comentó que se había decidido por la opción que yo le recomendé. La opción que yo le recomendé consistía en aceptar la herencia, esperar a que el depósito venciese y con respecto a la vivienda, como era muy fácil venderla por un importe superior a 150.000 euros, le recomendé que la vendiese y que con el dinero restante pues lo tendría él por si quiere comprarse otra vivienda o lo que fuese. Esa fue la decisión de Víctor. Y por último, teniendo en cuenta la decisión que ha tomado, que consiste en aceptar la herencia y liquidar la deuda de la hipoteca inversa, Víctor tendría que liquidar el impuesto de sucesiones y donaciones, pagar la plusvalía municipal, que es un impuesto local, y acudir al registro civil con la escritura, el justificante de pago de todos los impuestos y el certificado de defunción de su abuelo. Es muy importante que sepamos que si Víctor después vende la vivienda, tiene que declararlo en su declaración de la renta de IRPF al año siguiente. Y también es importante que si la vende, tiene que sufragar unos gastos de notaría. Bueno, pues aquí quedaría mi exposición, pero la historia de Víctor no acaba aquí, ya que todavía necesita un comprador para la vivienda. Muchas gracias. Pues enhorabuena por su ejecución, tomar una serie de decisiones. Si una de las opciones que has dado, que para liquidar la deuda que tienes de la vivienda, pues tendría que pedir un préstamo, ¿no? Sí. ¿Tú qué le recomendarías a Víctor? ¿Que pidiera una hipoteca tipo fijo o tipo variable? Pues dependiendo de la situación de él, él tiene una nómina, tiene un trabajo estable y yo creo que sería mejor a tipo fijo, ya que sabría exactamente la cantidad que tiene que pagar de la hipoteca. gracias a todos los chicos por sus magníficas exposiciones. A continuación, el jurado se va a retirar para deliberar. Nos vemos en unos minutos. Yo quería, si me lo permite, decir algo. Bueno, estaba hasta ahora agradecido a Dufinet por la invitación a formar parte del jurado. No sé si se me escucha con el micrófono mejor. Ahora no solo estoy agradecido, sino que además estoy muy satisfecho después de escucharos a vosotros, a todos los participantes en el día de hoy. Estoy francamente satisfecho, ha sido un placer escucharos a todos.
Así que el agradecimiento torna ya en satisfacción. Y sí que quería deciros unas palabritas a todos y cada uno de vosotros. Rebeca, la verdad es que ha sido un detalle muy bonito con esta red. Aquí. Ha sido un detalle muy bonito, la entrada y la salida con la música, la presentación muy bien, con poco texto, todo con mucha imagen y muy visual, para que no tengamos que detenernos en leer el texto. Fantástico, muy bien. Gracias. Pablo, la idea del robot magnífica. Ahí estamos. La idea del robot magnífica. Tenía ruedecitas, pensé que en algún momento podría rodar por ahí y me pondría ojitos. La verdad es que me ha parecido una idea muy innovadora, muy bonita, muy bien desarrollada. Candela, ¿dónde está Candela? Aquí. Magnífico, tienes mucho desparpajo en la comunicación, mucha soltura en la comunicación. Magnífico, la verdad es que me ha parecido muy bonita tu forma de desenvolverte, la introducción inicial también con tu presentación. Muy bien. Isabel, muy rigurosa, ¿dónde está? Allí. Muy rigurosa la presentación de los datos, muy bien estructurados los datos. Muy bien, me ha gustado también. Mirando a la cara al jurado, enfrentándote con la comunicación con el jurado directamente, bien gesticulada, perfecto. Y por último, Javier, de Sevilla, como yo. Bueno, yo no soy de Sevilla, pero vivo en Sevilla. Muy bien, vas camino de un despacho profesional, además asumiendo la labor de asesoramiento a Víctor, así que muy bien, me ha gustado mucho también tu presentación, muy bien estructurado todos los datos. Para mí sois todos ganadores, la verdad es que iros muy satisfechos el fin de semana porque sois todos ganadores. Una pena que, que al final tenga que haber el premio, una decisión del jurado, pero para mí sois todos ganadores. A ver si consigues que Víctor este fin de semana te invite otra vez. Bueno, pues nada, agradecidos a todos por vuestra exposición. Muy bien. Gracias, Ignacio. Ahora sí, los miembros del jurado son tan amables, ¿me acompañan? Sí, buenos días. Quiero, en nombre de Dufinet, pues expresar nuestro agradecimiento a todos los centros, a todos los profesores, a todos los alumnos que han participado en esta 13ª edición de la Olimpiada Financiera de Dufinet, en particular también a quienes han tomado parte en esta final y muy especialmente a aquellas personas que se han tenido que desplazar. Yo creo que han hecho un esfuerzo importante. Bueno, repito, simplemente agradecimiento en nombre de Dufinet a todos los centros, profesores, alumnas naturalmente, que han participado en la 13ª edición de la Olimpiada Financiera de Dufinet, en particular a quienes han tomado parte en esta final y muy singularmente a todas las personas que han hecho el esfuerzo de desplazarse a este centro de educación financiera de Dufinet. Yo creo que ese esfuerzo es muy gratificante a la medida que nos ha permitido recuperar el contacto directo. Yo creo que en la última etapa hemos descubierto las grandes ventajas que tienen los medios telemáticos, pero también hemos apreciado el valor insustituible del contacto directo entre todas las personas y sobre todo en un contexto educativo. Precisamente el otro día había salido un informe del Foro Económico Mundial sobre la educación en la era de la cuarta revolución industrial y ahí se ponía de relieve incluso un lema de high tech, high touch, en el sentido de que hay un recurso cada vez mayor a los medios tecnológicos, pero también eso no implica renunciar, sino todo lo contrario, al contacto directo interpersonal, que yo creo que eso aporta un valor inestimable. Agradecimiento también, por supuesto, a todos los miembros del jurado y a todo el equipo de Dufinet que ha hecho posible la organización de la Olimpiada y, como no, un agradecimiento a las instituciones que apoyan nuestro proyecto Dufinet, Unicaja Banco, la Fundación Bancaria Unicaja y a otras entidades patrocinadoras y colaboradoras y muy particularmente a CECA y FUNCAS que nos vienen prestando un apoyo inestimable a lo largo de los últimos años. Las Olimpiadas Financieras surgieron ya hace bastantes años en paralelo con la Jornada de Educación Financiera para jóvenes y la motivación esencial de las Olimpiadas es tratar de poner en práctica los conocimientos que se transmiten ya en el plano de los programas de educación financiera, sobre todo pues para, yo creo que es la puesta en práctica de los conocimientos, el conocimiento en acción y tratar de tomar decisiones ya en contexto concreto que entiendo que es lo fundamental. Yo creo que a través de acciones como las Olimpiadas Financieras, que con esa perspectiva práctica,
yo creo que se da cumplimiento a lo que es la misión esencial de la educación financiera, que una persona pues, pueda tratar de tomar en consideración toda la información relevante para adoptar decisiones que le lleven a un mejor bienestar económico, tanto presente como futuro. En este sentido, yo creo que hay una reflexión importante. A lo largo de los últimos años ha habido una auténtica explosión mundial de los programas de educación financiera. Se ha calificado como una especie de cruzada en favor de la educación financiera. Pero hay una cierta paradójica, y yo creo que es ciertamente preocupante, que lo ha puesto a relieve incluso el anterior secretario general de la OCDE y recientemente también algún alto cargo de la Comisión Europea, en el sentido de que ese incremento de los programas de educación financiera no se ha traducido en una mejora del nivel de educación financiera de la población. Entonces, yo creo que debería llevar a una reflexión para ver qué es lo que está fallando para que todo ese esfuerzo que se está haciendo no se traduzca en una mejora significativa de las competencias financieras. Yo creo que eso nos debería llevar a una reflexión de que hay que hacer una evaluación de los programas de educación financiera, una evaluación también, naturalmente, del resultado de aprendizaje que consiguen los alumnos cuando participan en una acción de educación financiera, y yo creo, sobre todo, hacer un mayor esfuerzo, hincapié en actuaciones que vayan orientadas a la aplicación práctica de los conocimientos. Yo creo que eso nos sirve también a nosotros para seguir esforzándonos en esa línea. Y simplemente, finalmente, quiero señalar que nos sentimos muy satisfechos por la participación que ha habido en esta Olimpiada. Creo que ha habido un nivel muy elevado, no solamente entre las personas, entre los alumnos que han estado presentes en esta final, sino con carácter general. Y, una vez más, yo creo que nos han puesto sumamente difícil la tarea a los miembros del jurado de elegir y establecer una ordenación. Desgraciadamente, hay unas pautas que tenemos que cumplirlas y hemos tenido que hacer ahí una ordenación, pero siempre con un poco el sinsabor de saber que hay una ordenación que no refleja una menor valoración ni siquiera un demérito, sino simplemente son pequeños detalles, y yo creo que todos los trabajos yo creo que tienen un altísimo nivel. Yo creo que hay que felicitar a todos los participantes y que constatar que nos lo han puesto muy difícil, y también felicitarlos de antemano porque yo creo, como antes se expresaba, que realmente todos han sido ganadores. Yo creo que han sido muy instructivos. Yo creo que nos han permitido también aprender y nos han dejado un poco sorprendidos de las capacidades que tienen personas tan jóvenes y para abordar unas cuestiones tan difíciles. Simplemente, por tanto, nuestra felicitación y enhorabuena, sabiendo que toda decisión tiene un coste que nos hubiese gustado que todos, por lo menos a mí, que todos ocuparan el primer lugar. No puede ser así, pero eso no implica, como decía, ningún demérito, sino todo lo contrario. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Manuel. Pasa a tener la palabra don Sergio Corral, director general de la Fundación Unicaja. Don Sergio, por favor. Sí. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Sí, buenos días a todos. Yo sumarme al agradecimiento a todos por estar aquí con nosotros, a las personas que me acompañan en la mesa, a Juan Carlos, que viene cerca, muchas gracias porque se tiene que desplazar, a todos vosotros, compañeros del proyecto Dufinet, por estar aquí acompañándonos. Yo creo que ha merecido la pena el tiempo que hemos pasado aquí con los institutos que nos acompañan. Nosotros siempre decimos que el proyecto Dufinet pues, surge en el ámbito de Unicaja en el año 2005 con el objetivo principal que ha comentado el director del proyecto, que es el fomento de la educación financiera en sentido amplio, con el objetivo de lo que se decía, ¿no? Adquirir conocimiento y mejorar esa toma de decisiones de las personas. Nosotros dentro del proyecto identificamos claramente que uno de los colectivos fundamentales para esa mejora de la educación financiera era precisamente vosotros, los jóvenes, donde precisamente tenemos que poner un poco de atención para, primero, yo creo que incentivar esa inquietud por los conocimientos financieros, haciendo ver que los conocimientos financieros son importantes o van a ser importantes en toda la vida. Yo creo que el primer objetivo que tenemos que plantearnos es ese, ¿no? Despertaros esa chispa por el conocimiento financiero, porque realmente los que estamos en este proyecto somos convencidos de que esos conocimientos van
ayudar a lo largo de vuestra vida y, por tanto, lo que pretendemos es eso, simplemente haceros ver de que esos conocimientos son importantes y aportar ese granito de arena con herramientas, con estas sesiones formativas que damos junto con otras instituciones para que podáis formaros o por lo menos tengáis unos conocimientos básicos para tomar esas decisiones. Por eso pusimos en marcha ya hace tiempo la jornada de educación financiera con un temario que cada vez va cambiando porque, como ha dicho el director del proyecto, los conocimientos financieros no solo son muchos, sino que van cambiando a lo largo del tiempo. Yo recuerdo que, gracias al director del proyecto, la primera sesión de esta jornada la impartimos los dos y ayer ponía en confrontación el índice de las jornadas de entonces y las de ahora y yo creo que se ha triplicado el índice, por lo que los conocimientos financieros no solo tenemos que adquirirlos, sino tenemos que ir actualizándolos continuamente porque están en continua mutación, ¿no? Yo creo que el proyecto de la jornada, junto con el de la Olimpiada, puede ser, yo creo, el más exigente que tenemos en Edufinet. Desde las 13 ediciones han participado más de 125.000 alumnos. En esta jornada, ya solo en esta jornada han sido 11.000. Lo hemos ido haciendo un modelo mixto de presencialidad y de manera virtual, porque nos ha ayudado precisamente las nuevas tecnologías que podamos llegar a otros sitios donde no podríamos hacerlo. También dentro de esos 11.000, pues bueno, yo creo que tenemos que daros las gracias por haber participado en esta Olimpiada. Han sido más de 100 alumnos, de los cuales vosotros sois una representación, pero yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de todos, ¿no? Yo, como decía, poder llevar a cabo esta jornada requiere del trabajo y esfuerzo de, sobre todo, el grupo de trabajo que compone Edufinet, conlleva el esfuerzo de todas las instituciones que nos unimos, un esfuerzo de tener 368 sesiones en un año. Yo creo que es un trabajo ímprobo, pero como decía el director del proyecto, el hecho de que esté hoy aquí, el hecho de haberos escuchado y el hecho de ver cómo habéis afrontado esta situación, este problema con esa soltura, con esa capacidad, con ese trabajo que hay detrás, yo creo que simplemente con el día de hoy, con el rato que hemos pasado con vosotros, yo creo que ya merece la pena ese esfuerzo y simplemente agradeceros a vosotros por estar aquí con nosotros y haberos brindado este esfuerzo y este trabajo para nosotros. Muchas gracias a todos, continuar así y contar con el proyecto Edufinet para mejorar esos conocimientos financieros. Muchas gracias. Muchas gracias, don Sergio. A continuación tiene la palabra don José María López, responsable de Sostenibilidad y RSC de Unicaja Banco y coordinador de Edufinet. Bien, buenos días. La cara será con nosotros. Comparto lo que decía Sergio. Creo que ha sido el hecho de estar aquí, ya representa para nosotros como organizadores una gran satisfacción. La impresión que tengo yo desde que cerramos un ciclo con la cuestión de la pandemia, la última vez que nos reunimos como hoy fue en el año 2019, hemos resistido a estos años con 2 Olimpiadas con la final celebrada en formato online, pero por fin regresamos a la presencialidad que al fin y al cabo es lo que nos satisface. Por lo tanto, fin de ciclo y espero que esto sea el inicio de otro mucho más luminoso en el que recuperemos esta presencialidad que sin duda a lo que se refiere a la educación es fundamental. Desde el punto de vista de Unicaja Banco, pues tengo que decir que la educación financiera se incardina en el ejercicio de la responsabilidad social corporativa y la RSC, en contra de lo que se pudo pensar, no ha hecho sino aumentar su importancia. La visión de la función social, no solamente de la banca, sino de las empresas en general. La RSC se acompaña de la sostenibilidad, y yo creo que también tenemos todo claro a qué se refiere, sobre todo los más jóvenes. Lucha contra el cambio climático, lucha contra la desigualdad, y qué duda cabe que la educación, y Edufinet es un proyecto esencialmente educativo, el objetivo de desarrollo sostenible número 4, educación de calidad, pues nos permite cerrar esa brecha en materia de desigualdad con la que todos estamos comprometidos. Por lo tanto, este impulso de la RSC y la sostenibilidad, desde el punto de vista de la educación financiera y un proyecto como Edufinet, lo que nos garantiza es que el proyecto va a ir a más y de que, ni mucho menos, hemos llegado al final del recorrido, sino que a todos, por nuestra parte y por parte de los más jóvenes, todavía nos queda mucho recorrido. Por la parte de quien habéis participado en la Olimpiada, en la jornada de educación financiera, yo creo que también ha quedado patente que el conocimiento financiero, el conocimiento económico es necesario para la toma de decisiones
Creo que también ha quedado patente que el conocimiento en sí es algo estático, tiene que acompañarse de las competencias, de la aplicación de ese conocimiento a la realidad. Alguno de vosotros lo mencionaba, la inflación. Bueno, pues hemos visto cómo del conocimiento teórico ahora tenemos que ver cómo la inflación realmente nos afecta a todos en la toma de decisiones en la vida real. Creo también que todo lo que es el conocimiento y las competencias económico-financieras tienen un componente, me atrevo a decir, que es divertido y enriquecedor. Sobre todo, ¿por qué divertido? Porque nos permite tomar buenas decisiones. Lo hemos comentado también, lo he comentado vosotros, aceptar una herencia, renunciar a ella, optar entre baloncesto, fútbol, siempre baloncesto, por supuesto, renta fija, renta variable, fondos de inversión, plazo fijo. Lo que quiero que veáis que al final todo este esfuerzo que he desarrollado ha sido para que tenga una vocación práctica, y una vocación práctica que va a estar muy cercana en esas grandes decisiones que todos nosotros vamos a tener que tomar en nuestras vidas. Se ha dicho ya también, enhorabuena a todos, los 5 o 6 vencedores. Ahora se verá el orden final, pero esto realmente no es lo más relevante. Creo que tenéis que disfrutar este día, recordarlo, una ciudad como Málaga, una ciudad abierta. Termino. No quiero dejar de hacer 2 alusiones finales. Una al sistema educativo. Gracias al sistema educativo por haber abierto también la ventana a nuestra pequeña aportación para completar lo que es la formación reglada. Y, por supuesto, como representantes de ese sistema educativo, gracias a los profesores. Lo he dicho otras veces y lo repito ahora. Quien tiene un buen profesor tiene un tesoro. Como profesores os ha correspondido despertar la curiosidad intelectual en vuestros alumnos. Y yo creo que bien se ha visto hoy aquí la prueba en la exposición de los 5 chicos que han alcanzado la final. Corresponde a los profesores despertar el amor por el conocimiento y al final todo esto es importante desde el punto de vista de la toma de las decisiones económicas y financieras, pero también en un tema candente para que de verdad podamos mantener una sociedad abierta y democrática como por fortuna es la nuestra. Por tanto, muchas gracias también a vosotros profesores. Y aquí termino. Muchas gracias a todos y insisto, todos sois vencedores, así que tenéis que estar muy satisfechos porque me parece que las 5 presentaciones han sido extraordinarias. Muchas gracias. Gracias, don José María. Para finalizar las intervenciones, tiene la palabra Juan Carlos López, responsable de sostenibilidad y relación con los stakeholders en CECA. Muchas gracias. Me encanta cómo dices stakeholders, el grupo de interés, ¿no? Estos anglicismos que usamos a veces. Bueno, muchas gracias a la Fundación Unicaja y a Unicaja Banco por invitarme a formar parte de este jurado una vez más. Muchas gracias a todos los presentes, gracias a Banco de España por su asistencia, así como a los padres, familiares, a los profesores que nombraba José María y, por supuesto, a los verdaderos protagonistas de este día, ¿no? Las chicas y los chicos que nos acompañan. CECA es una asociación bancaria que representa los intereses de nuestros bancos, entidades y fundaciones creadas por ellos, entre las que se encuentra Unicaja Banco y la Fundación Unicaja. CECA ya en el año 2008 se adhirió al Plan de Educación Financiera de Banco de España y por lo tanto y de CNMV y por tanto también nuestras entidades asociadas que nos vienen acompañando desde entonces de la mano. Aquí quiero agradecer a los supervisores, a los impulsores del plan, Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por los continuos planes que vienen desarrollando para tratar luego con los colaboradores del plan, que somos todos nosotros, de aterrizarlo en la sociedad. Impulsos como el Día de la Educación Financiera, que ya lleva varios años entre nosotros, que fomentan ellos y que siempre estamos presentes, y especialmente la Fundación Unicaja y Unicaja Banco con su proyecto de cine. Además, FUNCAS es CECA tiene una asociación, nuestra fundación, que es FUNCAS, que sabéis que es un think tank de conocimiento, un servicio de estudios, pero por el que también hacemos o por el que desarrollamos la obra social. Y en estas medidas desarrollamos en el año 2018 un programa, mejor dicho, el programa FUNCAS Educa. Este programa, que ya lleva varios años, trata de dar una dotación económica para impulsar los proyectos ya existentes por parte de nuestras entidades y fundaciones asociadas o bien proyectos nuevos, ¿no? Y
como este tipo de proyectos que de alguna manera en el ámbito económico pues podemos apoyar, ¿no? Los números son que en estos años, desde el año 18, se han dotado de más de 9 millones de euros, en el que se han hecho una media de 4.000 actividades por año y ha habido más de 25 millones de visualizaciones de canales digitales también por año. Y no es mérito de Funcas ni de CECA, es mérito de las personas que están aquí sentadas, de las personas que están ahí al otro lado, porque sois los que trabajáis en los proyectos para poderlos aterrizar a la sociedad. Y luego un público que lo demanda, y como es el ejemplo de hoy. Pero hoy estamos aquí porque hace 17 años un grupo de visionarios que tenemos sentados a mi derecha, a la cabeza de José Manuel, seguido de Sergio y todo el equipo que formáis el programa de UFINET, vieron que era necesario el apoyar, ¿no? O aumentar las capacidades de conocimiento financiero de la sociedad, ¿no? Y en todos los segmentos de población, como decíamos los jóvenes, pero también hay muchos proyectos y programas que tienen en todos los sentidos. Y para mí, ellos siguen hablando de proyectos, lo hemos hablado muchas veces, podrían decir de un programa, ¿no? Pero porque sigue creciendo, porque es ese afán de mejora continua que tienen, porque cuando después de 15 años o 17 desde que surgió la idea, aunque vienen trabajando, lo sigue llamando proyecto, dice mucho de esta fundación y de esta entidad, que es Unicaja. Yo no lo llamaría proyecto, yo lo llamaría el proyectazo o el proyecto de educación financiera con mayúsculas más importante que hay. Pero además, en estos años te podías haber quedado estancado. Y hoy hablaba José Manuel del ámbito de la digitalización, casi hablan de la digitalización como la nueva revolución industrial, que casi va a ser más potente, ¿no? que la que vivimos en su día, ¿no? Y la verdad que nos han quedado estancados. Ha venido una pandemia, han venido momentos muy difíciles y yo lo conozco bien porque estamos muy involucrados. Y se han adaptado todos los programas que tenían presenciales, los han adaptado al ámbito digital. Prueba de ellos es esta 13ª Olimpiada Financiera. Y eso tiene muchísimo mérito para todas las personas que están aquí. Dentro de esos programas digitales, permitidme que destaque alguno, como es el videojuego. No sé si lo conocéis, es un videojuego. Para aquellos que no lo conozcáis, os animamos, os invito a que entréis en las plataformas de iOS y Android, porque es una pasada. Es de un extraterrestre que viene a la Tierra y tiene que ver cómo sus capacidades financieras mezcla humor, mezcla ciencia ficción, que a mí, en cierto punto, me preocupa, porque he dicho que son unos visionarios y, claro, hemos vivido una pandemia, hemos vivido un volcán, hemos vivido Filomena, el Bernabéu lleno de blanco y espero que esto no sea una prevención de que vengan aquí los extraterrestres, ¿no? Que si vienen a Málaga, pues estarán muy a gusto. Yo creo que pondrán en modo avión su teléfono y para quedarse aquí, ¿no? Y más ahora con esta ciudad, estas personas o la jacaranda, ¿no? Que podéis ver en cada árbol que está ahí fuera y que os gusta este tema que os habéis de Cosaldo, ¿no? Al mismo tiempo, no solo es el ámbito digital y para jóvenes, también se preocupan, y creo que está muy ligado a esta fundación, a este grupo, ¿no? Y es el proyecto del CIESPOR, que presentaron hace aproximadamente un par de años y es para mí una de las mejores iniciativas que podía tener y que seguro que tiene más desarrollo, ¿no? El programa de UFIESPORT pretende que aquellos profesionales del ámbito del deporte, sabéis que la vida de los deportistas es relativamente corta y tienen que tener pues ese plan B, ese plan C para su futuro, ¿no? Y aquí Unicaja ha apostado por ello, pero no es que sea una apuesta nueva, es que lleva apostando 30 años desde que se creó el Club de Baloncesto con la fusión del equipo de Ronda. Son 30 años que no ha dejado de patrocinar en esta ciudad el baloncesto y el deporte de base. Yo he tenido la suerte de ir a los Guindos, donde les he visto entrenar por otro acto que ha habido, y es una pasada la cantera. Cantera que hoy está aquí presente y que es una sorpresa que os tienen y que ellos mismos podrían hablar, ¿no? Está tanto Alberto García como Marta Ortega, que conocen bien ese escenario y saben bien de lo que os estoy hablando. Así que enhorabuena por ese otro proyecto. Y deciros que esta 13ª Olimpiada, lo comentaba Sergio, es una pasada, chicos, lo que habéis hecho ahí. 11.000 personas, o sea, 11.000 personas han participado este año con casi 400 sesiones, 300, casi 400, Sergio. El pabellón, para que os hagáis una idea, en Isabel, Candela, Javier, Pablo y Rebeca.
si conociese el pabellón del Carpena, que es el más grande, con más capacidad de Andalucía, tiene capacidad para 13.000 personas. En su día tuvo 9.500, casi 10.000 en asiento. Es como si lo veis lleno, y aquí Alberto lo sabe bien, Marta lo sabe bien, y muchos de los que estéis aquí, imaginaros cuando estéis y lo veis lleno, y de ahí sacamos a 5 personas que son las elegidas para estar hoy aquí. Así que enhorabuena de verdad por ese esfuerzo que habéis hecho, es un gran premio. El ganador o la ganadora de hoy, de verdad, lo decíamos antes, lo decía el compañero del jurado, o sea, los ganadores sois todos, y sobre todo ganamos nosotros, ¿no? Ganamos todas las personas que estamos aquí, las instituciones, y sois quienes nos dais ánimo a entidades como CICA y FUNCAS y sobre todo a la Fundación Unicaja y al banco, ¿no? Al grupo Unicaja, para seguir adelante, a todas las personas que están aquí trabajando. Así que creo que ese compromiso, ese esfuerzo, esa profesionalidad que tiene esta fundación, que tiene esta casa, todo lo que viene aportando en tantos años para esta ciudad, para Andalucía y para el resto de España, creo que es algo muy a tener en cuenta y que afecta a todos los sectores y segmentos de la población, de una manera u otra, y creo que eso hay que ponerlo en valor. Espero que las 5 personas que han subido aquí, que son los verdaderos protagonistas de este día, que ese compromiso, ese esfuerzo, ese cariño, esa pasión, ese trabajo, porque esto lleva un trabajazo, ¿eh? O sea, lo que habéis hecho aquí se notaba, y lo hemos comentado al jurado, lo difícil que ha sido. O sea, hemos tenido que votar varias veces porque es que ha estado muy igualado. Que eso, cuando dentro de unos años estéis en vuestro puesto de trabajo, con vuestras empresas, que no os lo quedéis para vosotros. Las personas que tenéis esa capacidad, ese don y ese compromiso, como hacen las personas que están aquí a mi lado, las que están aquí preparando todo esto, que lo trasladéis también a la sociedad, que no se quede solo para vosotros. Así que enhorabuena a todos y a todos los que estáis hoy aquí. Muchas gracias, Juan Carlos. El director del proyecto, don José Manuel Domínguez, ¿quiere dar unas últimas palabras? Sí, simplemente por alguna alusión que ha habido y expresar nuestro agradecimiento y la valoración que tenemos de algunos testimonios y apoyos que recibimos, en particular de instituciones como CECA, ¿no? Para nosotros, que entidades que no tenemos una vinculación directa local, sino que están en un ámbito sectorial, pues que tengan esa valoración y expresen esa opinión y apoyo, para nosotros es muy importante, como también la tiene a cada año cuando el Banco de España pues acude a la inauguración de las jornadas de educación financiera. Precisamente para nosotros es sumamente valioso y un estímulo importantísimo para poder seguir adelante en ese proyecto, que nosotros nos reafirmamos en esa denominación y nos autodenominamos como un proyecto en construcción, como antes decía Sergio, porque estamos en un ámbito donde los contenidos económicos financieros son un blanco móvil. No nos podemos quedar estáticos, sino que se van desplazando y hay que adaptarse. Bien, como decía José María, es verdad que las materias financieras son muy enriquecedoras, pero también son potencialmente muy empobrecedoras, y lo que tratamos es de que potencialmente, que a través de la educación financiera excluyamos esa posibilidad. Precisamente esta mañana estaba leyendo un trabajo que yo creo que habría que difundirlo, podemos decir que es un poco el arcángel del euro digital, que es Fabio Panetta, donde pone de relieve los enormes riesgos que existen en el mundo de las criptomonedas, que no se valoran sobre todo por algunas personas jóvenes que son criptoadictas y que se meten en estos mercados sin tener conciencia de los riesgos en que se incurren. También coincido, y me permito un pequeño matiz, Juan Carlos. Es verdad que la fusión de Unicaja Banco de Unicaja se produjo en el año 1991, hace ya 31 años, pero es verdad que el apoyo al deporte de lo que era la Caja de Ahorro Unicaja con entidades precedentes, la Caja de Ahorro, proviene del año 1977, con lo cual ya son 45 años de patrocinio ininterrumpido del deporte. Yo creo que es el único caso, yo no conozco ningún caso internacionalmente, y yo creo que eso merece la pena estudiarlo. Y en Dufinet también hemos querido poner de relieve ese nexo, esa vinculación entre el mundo de la educación financiera y el deporte, y de hecho las jornadas de educación financiera se complementan con visitas al Palacio de Deportes para ver al Unicaja, a otros equipos, y agradezco especialmente la presencia aquí de dos jugadores, de Alberto Díaz, del Unicaja, y de Marta Ortega. Precisamente Alberto protagonizó una de las primeras sesiones de Dufisport, ¿no? De ese programa para ver las implicaciones de la educación financiera en el mundo del deporte, y queremos seguir
apoyando esa línea que creemos que es sumamente importante. Simplemente quería comentar eso y reiterar mi agradecimiento y, por supuesto, mi felicitación a todos los miembros que han participado, todas las personas que han participado en esta final. Muchas gracias. El jurado ha determinado conceder un accessit y para ello van a entregar el regalo don Sergio Corral y don Adolfo Gil, que luego se pongan para Candela Cara, del SEC Alborán. Asimismo, el jurado ha determinado conceder otro accessit. Para entregar el premio contamos con doña Beatriz Rodríguez y doña Eva Pérez, que ruego que salgan. Y este accessit ha sido concedido a Ana Isabel Redondo, del IES Lucía de Medrano, de Salamanca. Vayamos con el podium. Tercera posición para Javier Carbona, del IES Azahar de Sevilla. Entregan el premio don José Manuel Domínguez y don Juan Carlos López. Para entregar el primer y el segundo premio, contamos con don Alberto Díaz y doña Marta Ortega, del equipo tanto femenino como masculino de Unicaja Baloncesto. Bueno, en cuanto devele el segundo premio, el ganador va a saber quién es. Segundo premio para Pablo Sánchez, del IES Padre Manjón de Granada. Bueno, y para hacerlo formalmente, ganadora de esta 13ª Olimpiada es Rebeca Guerrero, del IES Derecho de Granada. No sé si se me oye, pero bueno, como soy profesora estoy acostumbrada a hablar alto. Pues hoy, esta vez voy a ser breve porque como me den un micro me emociono y pues quiero agradecer de verdad a todo el mundo esta oportunidad de organizar las Olimpiadas, que si estamos aquí es porque nos gusta mucho y realmente estamos sentando unas bases que se están notando. O sea, es cierto que es verdad, la reflexión es que no puede ser más acertada. Estamos invirtiendo muchos esfuerzos en lo que es la educación financiera, pero ¿por qué no tienen? Yo he reflexionado, ¿por qué eso no se ve? Es cierto que aunque en el espacio europeo de educación uno de los objetivos fundamentales es la mejora de los conocimientos financieros de nuestros jóvenes,
y además de personas adultas que se está trabajando sobre ello, está perdiendo peso en los planes de estudios. Y es una de las cosas que, pues yo entiendo que no todo cabe, pero que en algo tan fundamental que va a determinar el confort de muchas personas, pues yo creo que no debería ser un tema que deberíamos descuidar, y está pasando a ser una cruzada entre los que confiamos en la importancia de esto, como todos ustedes, y le damos una importancia fuera de nuestro horario, con una cantidad de trabajo, porque creemos en esto y porque realmente pues lo valen ellos y lo merecen. Entonces, pues ojalá se dignifique lo que es la educación financiera como se merece, porque mi reflexión es eso, que hace falta el apoyo de los planes de estudios a todos estos entusiastas con traje, sin ello, que estamos aquí todos los días trabajando sobre esto. Entonces, también quiero que sepan que después ya de unos cuantos años aquí, todo esto que estamos consiguiendo lo estamos compartiendo. Ya pues me llaman compañeros de otros centros y pues, oye, que ha salido, ¿me puedes pasar documentación? Guías financieras de Dufinet las he repartido, el videojuego he jugado con otros compañeros de otros centros. Son sinergias, señores, y ojalá, y de verdad, pues mis compañeros de Granada del Manjón, que es que son fantásticos, pues de conocerlo, queremos hacer proyectos comunes. Entonces, esto está sirviendo, es lo que les quiero decir, les está sirviendo a ellos y nos está sirviendo a nosotros como herramienta, ¿vale? Y como mi alumna canta muy bien y de verdad es que es maravillosa, yo les voy a dejar aquí, tú di lo que quieras, le agradezco muchísimo, pues eso, también a su familia que ha hecho el esfuerzo de venir y todo, de verdad, qué niña más maravillosa tenéis. Y ya está, hija, yo te dejo aquí porque te ha tocado. No, si no quieres cantar, Bueno, primero, pues que muchísimas gracias a todos los que... Ay, que lloro. Que primero pues valorasteis mi informe y después pues mi exposición, que si no fuera por vosotros pues evidentemente no estaría aquí. Y también muchísimas gracias a mi profesora, porque sin ella pues menos todavía estaría aquí. Y también que esto nos ha implicado mucho trabajo, tanto en horario lectivo como fuera del horario lectivo. Y que muchísimas gracias y que estoy súper contenta. Vale. Pues nada, hasta aquí esta final. Muchas gracias a todos por haber asistido y esperamos veros más y mejor en los próximos años. Muchas gracias a todos.